buenos días, señoras y señores. El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos en este 2013, en un comienzo de ciclo de los desayunos útiles de Somos Uruguay. En instantes nada más voy a convocar a Mario Lev, director de Somos Uruguay, para que le dé la bienvenida al primer expositor de esta temporada. Les recordamos también que al final del desayuno vamos a tener los obsequios de Editorial Sudamericana, de Óptica Lux, de Automóvil Club del Uruguay, del Hotel Los Naranjos y de Vía Aqua Spa, que si ustedes entregaron al ingreso del salón la tarjetita personal, van a poder participar del sorteo de estos obsequios. También les recuerdo que este desayuno útil, el primero de esta temporada, lo van a poder ver nuevamente a través de BTV el martes 23 de abril a la hora 23, pegadito a la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Antes de presentarles a nuestro expositor de hoy, voy a convocar a Mario Lev, director de Somos Uruguay, para que le dé la bienvenida oficial. Señor Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman, de Desarrollo Social, Daniel Oresker, señor exministro Víctor Rossi, señores embajadores, presidentes de Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Unión de Exportadores, Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, CATIDU, Cámara Nacional de la Alimentación, presidentes y directores de organismos y empresas públicas y privadas, legisladores, empresarias y empresarios, amigas y amigos todos. La industria actual, cómo ser mejores y más competitivos. Esa es la propuesta que nos hace hoy el ministro de Industrias, Energía y Minería, Roberto Kramerman. Los industriales han mostrado inquietud en los últimos tiempos por los cambios que se están registrando en su ecuación económica. La diferencia de elementos que afectan a numerosos sectores de esta actividad, los temas de mercado, del valor del dólar, de los costos internos, de la situación internacional y regional, la productividad en todos sus elementos y a partir de sus distintos componentes está sobre la mesa como desafío y preocupación empresarial. Debemos destacar el hecho de que todo este tiempo ha habido una gran agenda abierta y un camino transitable entre el sector privado y el sector público para abordar los temas que marca la agenda. Recordemos por lo demás que cuando este gobierno se instaló, el propio presidente Mujica dijo de la prioridad absoluta que tenían las actividades que agregan valor y dan trabajo a los uruguayos. Por la significación de este tema, Somos Uruguay ha querido inaugurar su ciclo de desayunos 2013 con este asunto y este orador. Agradecemos al ministro Kramerman su presencia porque sabemos de su nutrida agenda y le agradecemos doblemente porque no es la primera vez que está con nosotros para abordar aspectos esenciales del desarrollo industrial y energético, su realidad y sus perspectivas. Pero también queremos agradecer a nuestros sponsors y nuestros anunciantes. Como siempre decimos, nada de esto sería posible sin la colaboración de ellos. A todas esas firmas que nos apoyan permanentemente y acompañan nuestra propuesta, porque como nosotros privilegian el diálogo, el contacto directo y la información esclarecedora. A todos ustedes presentes esta mañana, también queremos testimoniarle especialmente con nuestro reconocimiento a su adhesión. Estamos impulsando actualmente desde Somos Uruguay nuevas iniciativas. Sabemos que para ellas es imprescindible contar con ustedes. Nos anticipamos entonces a agradecer ese apoyo imprescindible para avanzar en este camino. Solo queremos comentarle de nuestros próximos eventos. A partir del 7 de mayo comenzaremos nuestro segundo año del ciclo de cenas denominadas Línea de Encuentro. En esta primera instancia disertarán el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, y el director de Corporación América Uruguay, Eduardo Acosta, sobre el tema restablecimiento de la conectividad, sinergias de trabajo público y privado. El día 15 de mayo
en el segundo evento de línea de encuentro el ministro Francisco Beltrame sobre el tema Mi lugar entre todos, más oportunidades para la oferta y la demanda, Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2014. Y en nuestro segundo desayuno útil les adelantamos que será el día 29 de mayo con la presencia de la presidenta de Antel, Carolina Cose, y del presidente del BPS, Ernesto Murro. También en pocos días tendrán noticias de Somos Uruguay TV. Tal como adelantáramos sobre fin de año, en 2013 dará comienzo un programa empresarial que irá semanalmente por BTV y promoverá la reflexión y análisis sobre temas de trascendencia que tiene planteado el país, tanto en el mundo de la empresa, la industria, el trabajo y las instituciones u organismos del Estado, que son parte del desarrollo y sostén de nuestra sociedad. Como cierre de mis palabras, queremos agradecer el reconocimiento muy especial a Copa Airlines y hacerles saber a ustedes que se encuentran entre nosotros 14 empresarios que nos acompañarán el día 20 de mayo a Panamá, dando cumplimiento al acuerdo efectuado entre nuestras empresas, fruto de la selección que se hizo entre los distintos asistentes a nuestros eventos en el año 2012, interesados en hacer negocios con sus pares panameños. Además, el agradecimiento a ambas partes queremos que sepan que que es nuestro sentir y el de todos Somos Uruguay, generar sinergias entre los participantes para una fructífera relación entre todos nosotros. No queremos extendernos más e invitamos al señor ministro a ocupar esta tribuna, que es su tribuna. Muchas gracias. Bueno, antes de escuchar al ministro Roberto Kramerman, Somos Uruguay, como es tradicional, entrega los obsequios a nuestro invitado especial. Se trata de una obra del artista Fernando Amaral, gentileza de Galería de Arte Camino al Mercado, un libro, gentileza de Editorial Sudamericana, y también un par de zapatos Clarks, marca exclusiva de Stadium, que en este caso agasaja al ministro de Industria, Roberto Kramerman, que rápidamente, antes de darle este espacio para que comience con su exposición, vamos a presentarlo. Nació en la República Oriental del Uruguay un 30 de julio, es casado, tiene 3 hijos, ingeniero químico, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, posgrado en Economía y Comercio Internacional en la Universidad de Barcelona, máster en Finanzas y Comercio Internacional en la Universidad de Barcelona, España. Tiene otros estudios realizados en Corea, Estados Unidos, Brasil y la República Argentina. Su experiencia a nivel laboral y también asumiendo cargos en la administración pública, desde marzo de 2010 es el ministro de Industria, Energía y Minería. En septiembre de 2009 fue designado subsecretario de Industria, Energía y Minería. En marzo de 2008 tomó posesión del cargo de Director Nacional de Industrias, también dentro del Ministerio de Industria, y también es docente en la actualidad de la Universidad de la República, docente grado 4 del Instituto de Ingeniería Química y en la Universidad Ort, tutor y corrector en la asignatura Plan de Negocio de Licenciatura y el máster en Gerencia y Administración de Empresas. Presentado nuestro expositor de hoy, nuestro invitado de hoy, le damos el lugar y la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, nuestro agradecimiento a Somos Uruguay por la oportunidad, la invitación y el estar presentando hoy aquí este título tan sugerente y desafiante, posicionamiento de la industria uruguaya. Y bueno, muchas gracias a ustedes, autoridades nacionales, cámaras empresariales, empresarios, trabajadores de la prensa, que están aquí acompañándonos entonces en esta mañana. El título decía
sugerente porque posicionamiento de la industria uruguaya. Es como que estamos en un punto en donde llegamos hasta aquí, como ahora vamos a ver. Esta costumbre docente de empezar diciendo lo que voy a decir, luego decirlo, luego repetir al final, ya la van a ver, pero es lo habitual. Pero entonces, ¿por qué posicionamiento? Porque hemos llegado hasta determinado punto muy exitosamente comparado con la historia uruguaya fundamentalmente y con la propia historia latinoamericana y con los propios resultados. Y estamos parados hacia un desafío importante porque están cambiando rápidamente las condiciones externas e internas. Entonces se hace necesario considerar el posicionamiento, vieja palabra pero muy bien adecuada del marketing de los años 90, el posicionamiento que va a tener nuestra industria hacia el futuro. Y por lo tanto, no hay más remedio que referirse levemente a algo que ustedes ya conocen de otras presentaciones, cuál es el contexto internacional, por qué digo está cambiando tan rápidamente, y luego pasar directamente a lo que es nuestro país y nuestra industria, con esa pujanza que ha tenido en los últimos años y con ese desafío que tiene en los años próximos. Muy bien. El contexto de la estructura económica mundial sigue siendo dominado por el tema clave que desde los años 80 y 90 se desarrolló como concepto de supply chain, cadena de abastecimiento, y luego cadena de valor, cadena productiva, actividad intraindustrial de las cadenas de valor. ¿Cuáles son entonces de las actividades productivas? Ustedes recordarán en esos años 90 la idea era concentrarse en el core business, en el negocio central y dedicar cada uno a lo que más sabe hacer. Esa fue la idea de los 90, hasta en los países se transmitía esa idea de especialización, que marcó una época y un cambio en el sistema de crecimiento económico mundial. Después se vio que la especialización de los países lo que tiende son a estructuras económicas vulnerables y a menor justicia social, y que la diversificación tiene una fortaleza que también en las empresas es muy importante. Pero básicamente la estructura económica mundial ha cambiado fuertemente debido a que lo que antes era el comercio entre industrias diferentes para los países se transformó en comercio intraindustrial, porque para un producto final se necesitan hasta 10 o 12 insumos de países diferentes. Y entonces se constituyó la idea de cadena de valor, la que va de la materia prima hasta el productor final y que implica entonces varios pasos diferentes especializados, cada uno en su core business, dirigido a obtener la máxima rentabilidad. Eso implicó que los países, en vez de distinguirse en ese esquema de países en desarrollo y subdesarrollados, que todavía sigue existiendo, en definitiva haya ahora distintas conglomerados de naciones en las distintas regiones del mundo. Y el determinante es, bueno, con cuáles cadenas de valor nosotros vamos a seguirnos desarrollando. Las muy buenas que tenemos basadas en el agro, las muy buenas que tenemos ahora basadas en el conocimiento, y algunas otras que tienen problemas pero que también son importantes. Nosotros tenemos clasificada en nuestra interna cuáles son motores del crecimiento uruguayo, cuáles son aquellas proveedoras de empleo en fuerte grado y cuáles son aquellas proveedoras de innovación. En definitiva, se innova en toda la industria, pero evidentemente los grados de innovación son diferentes y esas últimas son relacionadas con la sociedad del conocimiento. En definitiva, ¿cuáles cadenas de valor va a tener el país y sigue teniendo? Y creo que tiene mucho más que antes, hemos agrandado la gama, pero también tenemos ahora los desafíos que estaba comentando. ¿Cuáles eslabones? Porque en una cadena de valor, en definitiva, los eslabones negocian en forma diferente. El que queda en el medio generalmente tiene el mayor problema, el que está en la punta inicial y en la punta final puede tener sus ventajas, a no ser que el medio justo sea el cuello de botella, como fue, por ejemplo, en la industria del petróleo ha sido tan cambiando. En un momento, el presidente ANCAP lo puede decir mejor que yo, pero en un momento eran las refinerías el punto clave porque eran el cuello de botella. Cuando hubo mucha inversión en eso pasó a ser el tema de la distribución, y el gran esfuerzo fue en distribución y luego fue en el aprovisionamiento. Así que en una cadena de valor hay que saber muy bien con cuál nos quedamos y cuánto además es el valor agregado que la cadena nos queda en ese negocio que siempre va a haber entre los distintos eslabones. Y en tercer lugar, la relación entre bienes y servicios, el esquema de cadena de valor, y con esto hago una rápida introducción, lo que ha hecho una explosión de los servicios, primero de la logística, y por eso es tan importante la lógica, lógico. Si antes
Antes Ford en Estados Unidos, bueno, la Funza en Uruguay, por ejemplo, hacía todo su producto en un solo lugar y ahora hay que hacerlo en 4 o 5 eslabones distintos y además en países distintos. La logística pasó a ser, como siempre fue un tema importante, un tema fundamental, ¿verdad? En ese sentido, y el transporte, que acá tenemos gente, y en todo ese sentido tenemos transporte, logística y otra cantidad de servicios muy importantes que totalizan entonces la definición clave. La estructura nuestra va a estar dada por qué cadenas de valor tenemos, qué unidades de esa cadena de valor, las primarias, las secundarias, lo integrado y en definitiva cuáles son cómo se unen entre sí ellos. La estructura económica mundial entonces cambiando fuertemente por la aceleración de las nuevas tecnologías, por la crisis económica financiera que ahora se comienza todavía con muchos accidentes en Europa, el tema de Chipre, en Estados Unidos un poco lento, pero saliendo del tema con una gran fuerza además basada en el desarrollo científico y en el descubrimiento, hay que decirlo, de gas muy fuerte en Estados Unidos, que está cambiando su matriz energética y transformándolo posiblemente de exportador a autosuficiente. Y evidentemente por el tema de la biotecnología en todas sus acepciones, donde nosotros tenemos en algunos casos ventajas por tener nuestra base natural, pero por otro lado estamos en algunos casos en los escalones primarios de esa cadena de valor, por el hecho de que recogemos inversiones que básicamente son inversiones fuertes, pero de tecnologías importadas y no de tecnologías nacionales. La crisis económica financiera se está dando con una recuperación lenta, con inestabilidad, pero se está dando, y esto implica entonces que muchas de las oportunidades de negocios que tuvimos estos años no van a estar tan presentes porque los capitales van a estar empezando a mirar nuevas oportunidades de negocios en los países que se recuperan. Mientras tanto, el crecimiento de las economías emergentes se mantiene fuerte. Las proyecciones, por ejemplo, para China implican hasta el 2030 un promedio del 7,5%, y si bien hubo una bajada, todavía está por encima de ese promedio en cuanto a crecimiento, 6% para la India en los próximos 20 años, y esto está implicando entonces de que el mundo sigue siendo un mundo que se va descentralizando, con varias regiones a la vez importantes. Esperamos que nuestra América Latina recupere el crecimiento que tuvo un efecto de caída no en el último año, no en Uruguay, que es una excepción, que prácticamente creció casi el 4% y que marca una diferencia en el último año, fundamentalmente, como vamos a ver, con lo que pasó en Argentina y Brasil, donde el crecimiento bajó por debajo del 2% en esos países. Así que hay un nuevo rol de las economías emergentes y que en Uruguay ha sido bastante sustantivo ese rol, porque ha permitido colocar nuestros productos, por un lado, con precios mayores que los que históricamente teníamos. Después de 100 años de caída de los términos de intercambio hay una recuperación. Gran parte del éxito de estos últimos años está en las políticas internas que nuestros gobiernos desarrollaron. Gran parte del éxito está sin duda en que los términos de intercambio, que eran base 100, la relación exportación-importación, cayeron a 50 en 100 años y recuperaron en los últimos 10 años de 50 a 60 en ese índice, y ahí está un significado bastante importante. Pero esto no parece que vaya a seguir creciendo, parece que va a seguir manteniéndose. Finalmente, fuerte demanda de recursos estratégicos es el otro elemento que en el mundo es fundamental. Fuerte demanda de alimentos, y nuestro país tiene esa gran ventaja de ser un reservorio natural. Nosotros conversábamos en su momento, cuando aún no era presidente, el actual hoy presidente de China, en su momento era vicepresidente, y nos comentaba, bueno, nuestro problema es 25% de la población, 6% del agua potable. En definitiva, esto a veces no se valora lo suficiente, de que el gran reservorio uruguayo de alimentos en lo sustancial está basado no tanto en la tierra, que tiene una productividad variable, media, pero interesante, sino que el constituyente del agua, que es el fundamental. La fuerte demanda de recursos estratégicos se ha trasladado también a los temas de los metales, y por ahí se aprobó ayer la primera parte de la aprobación en Cámara de Diputados, de un gran trabajo de los señores diputados, la ley de minería de gran porte, que nosotros consideramos no vamos a tener un país minero, lo que vamos a tener un país con algunas minas que van a ayudar a diversificar nuestra producción y hacer crecer la riqueza de los uruguayos. Bueno, y el tema energético, donde lo vamos a tratar muy brevemente después, porque como decía, tiene una importancia en los años que vienen, en este cambio que está teniendo toda la estructura económica mundial, y dentro de eso Uruguay. Solo para ejemplificar lo que es
la continuidad en los próximos años de la demanda asiática y fundamentalmente de China. Ahí ustedes tienen los números de estimación de cuánto va a cambiar el crecimiento de la demanda china de aquí al 2025 y se viene cumpliendo, si bien esto es de 2006, se viene cumpliendo estrictamente con estos crecimientos y que son determinantes en los precios de los productos y por lo que decía, todavía Uruguay tiene a ese nivel precios de productos interesantes, pero posiblemente estableciéndose una cierta estabilidad en sus productos. Ahora bien, este cambio tecnológico va acompañado, este cambio de la estructura económica mundial, va acompañado de una visión que nosotros hace solo pocos meses nos planteábamos de entrada, cómo es que Uruguay, a partir de haber llegado a determinados niveles de ingresos, que son niveles de ingresos medio altos, que nos ubican en lugares ahí por el lugar 50 dentro de 200 países, cómo puede seguir desarrollándose, cómo puede seguir disminuyendo, como lo ha logrado, la pobreza, cómo puede seguir mejorando su distribución, como ha disminuido el índice que mide esa desigualdad, que es el índice de Gini, ahora 0,38. Bueno, eso está muy relacionado con dos partes, con la política que nosotros hagamos desde el punto de vista social, pero también con la estructura económica que el país tiene. Y lo que está determinado por la historia económica del capitalismo, por lo que está determinado muy claramente por cuáles sociedades se han desarrollado con mayor justicia o con mayor crecimiento, es cómo se insertan entonces en ese cambio tecnológico que está habiendo en el mundo, con qué velocidad se han insertado. Y ustedes pueden ver en esta gráfica que corresponde a la Comisión Económica para América Latina, que cuanto más rápida las distintas sociedades se han insertado o más anticipadamente se han insertado y cambiado su estructura económica, en definitiva han adquirido con mayor velocidad un ingreso superior. Por ahí viene entonces el camino del desafío y el posicionamiento de la industria uruguaya. Un mundo en transformación de su estructura económica le corresponde a un país en transformación de su estructura económica. Y veremos a continuación entonces cómo son los pasos que nuestro país tiene que dar a nuestro juicio para transformarse en el largo plazo, y algunos apuntes para el corto plazo, para no cumplir aquella frase de Keynes que a largo plazo vamos a estar todos muertos, entonces ustedes van a decir para qué está hablando este hombre, ¿no? Algo hay que decir entonces del plazo que está en este momento. La estructura económica es determinante, es la base de un factor que está ocurriendo y ocurre en casi toda América Latina y ocurre en otros procesos económicos. La apreciación del tipo de cambio que ha ocurrido, y tenemos un tipo de cambio que se ha apreciado fuertemente en los últimos años, es producto de los factores, sin duda, la crisis económica en los países centrales implicó, por ejemplo, en Estados Unidos una gran emisión de moneda para respaldar las empresas financieras y algunas productivas. Sin duda que esto implica entonces una devaluación implícita y por lo tanto una reevaluación de aquellos países que no entraron en crisis. Y ahí es donde vemos donde, si bien las crisis son espantosas porque provocan gran desempleo y demás, en contraposición, el no haberlo tenido nos coloca en una situación de costos que se ha empeorado relativamente, pero bienvenido que no lo hayamos tenido, tenemos que buscar otras soluciones hacia ese tema. Entonces, hay una apreciación del tipo de cambio. ¿Y qué hace uno cuando el tipo de cambio se aprecia? En definitiva, combinación de varios factores. Decía, bueno, el factor de la crisis internacional, y yo estoy nombrando los factores principales nada más, evidentemente nuestra propia estructura económica que logra, digamos, unas exportaciones muy fuertes en los últimos años, o nuestro propio grado inversor, que tiene la gran ventaja de que baja el costo financiero de las empresas a través de esa confianza que tiene Uruguay, porque todos sabemos que el costo financiero siempre son tres componentes: la tasa libre de riesgo, más la tasa país, más la tasa negocio. Bueno, la tasa país ha bajado evidentemente y sigue baja, pero por otro lado implica afluencia de capitales, que ya los economistas están discutiendo si en verdad el mayor efecto es el interno o la entrada externa, y toda esa discusión para ver si conviene o no conviene diferentes medidas que sean o de encajes o de tasas, y en definitiva.
Pero lo que sabemos sí que tenemos una apreciación del tipo de cambio y que con una apreciación del tipo de cambio hay tres cosas que uno puede y debe hacer. Y esto está en lo que viene a continuación. Evidentemente, el primer tema es reforzar las políticas sociales y las políticas educativas, porque es uno de los temas determinantes de la capacitación hacia un cambio y a una mejora de la estructura económica del país. Cuando hablo de un cambio, no piensen en mudar sectores industriales de un lado, ciertos sectores a otros sectores. Lo que estamos hablando son de incorporar nuevos sectores y a su vez que los sectores existentes se refuercen fuertemente en lo que decía anteriormente de las capacidades de absorber la innovación tecnológica que está habiendo en todas las industrias. Entonces, cuando uno tiene una apreciación del tipo de cambio, yo no me voy a extender en esta parte, pero como política hay que mirarlo en dos dimensiones. En primer lugar, la política industrial más sencilla es la del tipo de cambio devaluado. Ojalá uno pudiera tener ese tipo de cambio, no estaríamos hablando quizás ahora muy fuertemente de algunos aspectos de política industrial. Pero en verdad la política industrial siempre está, porque la política industrial es de largo plazo y tiene que ver con estos temas de estructura productiva. Pero en definitiva, lo que quería expresar con esto es que las políticas productivas, las políticas económicas y las políticas sociales tienen una fuerte interrelación entre ellas y la estructura económica de los países. Uno lo que tiene que hacer si tiene un tipo de cambio apreciado, bueno, en primer lugar, reforzar las políticas sociales como se ha venido haciendo, y acá tenemos al Ministro de Desarrollo Social, pero también en la educación y en otros elementos, para constituir lo que hoy incluso en la parte económica se llama capital social, en la parte ética para nosotros se llama justicia social, pero en definitiva en cualquiera de los dos elementos está dirigido a tener una red social que apoye la transformación del país. En segundo lugar, uno tiene que tratar de bajar el costo de las infraestructuras y para eso tiene que dotar de más infraestructuras, como ahora veremos a continuación. Y este es un tema fundamental porque si tiene un tipo de cambio apreciado, no el país, y ya vemos que la región entera, con diferencias entre los distintos países, situaciones específicas en países vecinos, uno tiene en definitiva que desarrollar la infraestructura y uno tiene en tercer lugar que tratar de abaratar los costos en lo que tiene que ver apoyar a las industrias manufactureras porque son capitales y son capacidades que si desaparecen son muy difíciles de recuperar. Entonces, en definitiva, nos vamos un momentito a Uruguay, porque ya hice bastante de introducción. Fíjense ustedes cómo ha sido los últimos años de nuestro país. Con respecto a los países desarrollados, es obvio que América del Sur ha tenido un crecimiento superior y nos debe alegrar porque tenemos una brecha fuerte, porque esa brecha se ha reducido, esa brecha en ingresos, y están dándose esos fenómenos tan extraños para nosotros que ya nos acostumbramos, ¿no? De tener el problema de cuánta gente vuelve, de tener el problema de cómo se reinserta, de tener el problema a su vez o la ventaja a su vez de gran cantidad de compañías extranjeras tratando de invertir en Uruguay. Pero fundamentalmente, fíjense en que Uruguay ha tenido también un comportamiento superior a la media de América Latina, lo cual es diferencial. Y yo lo veo ahí puesto bajo números económicos, y esto es digamos, un hecho objetivo. Y también lo vemos también porque nuestro modelo, a diferencia de otros países, y similar a algún otro, ha sido un modelo básicamente de crecimiento económico con fuerte inclusión social. La mayoría de los países tuvieron muy pocos cambios en su matriz social, mientras que Uruguay logró una reducción significativa de la pobreza y de la desigualdad. En definitiva, el crecimiento económico uruguayo ha sido fuerte y se ha mantenido, y a pesar de que hoy lo vemos con una visión un poquito menor con respecto, porque veníamos de valores fuertes y bajar al 4 cuando veníamos de promedio 6, nos hace parecer que estamos entrando en una situación complicada. Veremos ahora hasta dónde. En definitiva, ese crecimiento del 4 sigue siendo un crecimiento importante dentro de la región y dentro del mundo. Los siguientes números ustedes lo conocen y nos dan una pauta claramente de que la economía uruguaya sigue creciendo, lo ha hecho en forma fuerte y lo ha hecho en dólares en forma más importante debido al crecimiento económico y debido a que los valores en dólares también han subido y ahí estamos cerca de los 50.000 millones de dólares como Producto Bruto Interno.
y también creciente en cuanto al ingreso per cápita, con un fuerte dinamismo de la inversión. Bueno, el fuerte dinamismo, y esto es algo que vale la pena remarcar, la inversión ha alcanzado valores que Uruguay nunca tuvo, pero que son valores que en verdad están en lo básico que hay que tener, y esto es muy positivo. Pero también hay que matizarlo y correctamente que tenemos que seguir avanzando hacia una inversión mayor. Alcanzamos el 22% del Producto Bruto Interno y bueno, siempre se podrá discutir, fue por esto, fue por aquello, coincidió, pero la realidad es que sistemáticamente la inversión nacional y extranjera ha crecido y dentro de la inversión nacional ha crecido fuertemente como nunca antes en la historia, hay que remontarse a muchos años, la inversión de las empresas públicas en este proceso de inversión aumentada que ha tenido el país. Porque es un proceso de transformación. Lo que está ocurriendo cuando hay inversión fuerte es que en el momento de la inversión se generan muchos empleos de trabajo. Vean ustedes, si no, la construcción, básicamente lo que ha alcanzado cotas altísimas en ese sentido. Pero también lo que está creando es la productividad y el desarrollo hacia el futuro. De ahí la importancia siempre, y los empresarios lo saben, de distinguir de inversión y gasto. Y no quiere decir que el gasto sea malo porque puede ser parte del costo, pero quiere decir que la inversión básicamente es la transformación del país. Y de la transformación se trata, porque empecé por la primera diapositiva, que nuestra industria en particular va a ir cambiando, y ya lo está haciendo, hacia un modelo tecnológico integrado, donde una sola unidad incorpora temas medioambientales, energéticos y de tecnología de la información y biotecnológicos en forma muy fuerte, y todos ustedes lo están haciendo. En definitiva, el crecimiento de las exportaciones, que no solo son de bienes, sino también de servicios, que se ha triplicado, pero tienen estas gráficas una similitud cuando ustedes las ven. Un fuerte crecimiento y dos barritas casi similares en el 2011-2012, que es lo que sabemos. Se empieza a enlentecer, aunque los números sigan siendo en algunos casos positivos y en otros casos alrededor de cero. Y ahí viene lo que decía al principio, entonces, posicionamiento, 10 años de crecimiento sostenido. Hacia adelante, perspectiva sí de crecimiento, pero depende de lo que hagamos en el futuro en muchos sentidos. La industria ha invertido en forma muy dinámica también en estos años y la curva azul indica esa tendencia por fuera de las barritas de cuánto ha sido el crecimiento del Producto Bruto Industrial y su inversión. Pero, como decía, las últimas gráficas están indicando de que el crecimiento se ha enlentecido. Comparado con la región, seguimos siendo un país de buen crecimiento. Y lo que esconde todo crecimiento es cuando es muy alto, casi nadie duda de que las 20 ramas industriales, nuestras agroindustrias, nuestras industrias del conocimiento, nuestras industrias manufactureras, bueno, todas las que nos corresponde tratar en este día, básicamente cuando el crecimiento es alto, todas tienen su promedio por encima de cero, ¿verdad? Y están todas creciendo. En este momento tenemos una situación un poco más matizada. El cero está por ahí abajo, ¿no? Pero ustedes ven que tenemos algunas industrias que siguen con fuerte crecimiento, algunas industrias con pequeño crecimiento, que son casi todas las que tienen barritas cortitas, el cero, y algunas que empiezan a deslizarse hacia la izquierda. Y cada una tiene una mezcla de factores estructurales con factores propios de su negocio. En algún caso es porque Europa sigue cayendo y cayó fuertemente el consumo o los precios. En otro caso, evidentemente, va a estar marcado por un factor competitivo de sustitución de su producto por un producto sintético, por ejemplo. En el caso del cuero se está dando en alguna de las ramas en forma muy importante. Pero en definitiva, el promedio de la industria nacional está creciendo todavía, pero ahora con una disparidad muy creciente, con ramas creciendo altamente, con una cantidad de ramas creciendo lentamente y con algunas ramas que ya de hace tiempo vienen enlenteciéndose sustancialmente. Los consejos sectoriales, acá tiene una lista larga de temas importantísimos a nivel industrial que hemos estado modificando y por modificar en estos años, pero esto, si me pongo a leer, parece una lectura de
básicamente, para algunos no conocidos, pero una lectura de cosas realizadas un poco propagandista. Así que lo voy a pasar rápidamente en la modificación del régimen de promoción de inversiones, en la aprobación de regímenes especiales para determinados sectores industriales, en la incorporación de devolución de impuestos hacia otros sectores industriales, en definitiva a la modificación del régimen de adelanto del impuesto a la renta para las importaciones, tratando de combatir la competencia desleal, y así podría seguir sucesivamente con esta página, los fondos dedicados al patentamiento, los fondos industriales, y así sucesivamente, con esta página, para llegar, y me apuré un poquito por la hora, para llegar a los dos elementos que decía. Si explicaba anteriormente que básicamente, retomo la velocidad, si explicaba rápidamente entonces que hay 3 páginas que después cuando lo publique, ¿verdad? Ustedes podrán tener toda la cantidad de medidas que se han venido tomando y la que estamos estudiando en este momento, que no las podemos adelantar, referida a la situación actual de la industria. El punto fundamental es complementar cuáles son los costos acerca de la política energética y las políticas de telecomunicaciones que imbrincan ese sistema empresarial, ese nuevo modelo de producción que venía describiendo anteriormente. En la política energética, solo para darles una idea en este caso, lo que estamos trabajando es una política energética que ya hemos acordado en el año 2008 y que pasó a ser parte de una política multipartidaria a partir del año 2010, con una visión multidimensional y con 4 ejes estratégicos: institucional, eje de oferta, eje de demanda y eje social. Y en ese sentido, en este periodo, como consideramos que este es uno de los costos fundamentales del país, como consideramos que este es uno de los debes fundamentales que el país ha tenido por estar demasiado pendiente de lo que es la energía a partir de la energía hidroeléctrica y del petróleo, es que hemos invertido fuertemente y lo estamos haciendo, y acá vemos una lista para este año 2013 de cuáles son las inversiones que estamos realizando. En primer lugar, el desarrollo de una política energética industrial, que significa lograr abaratar el costo de la energía para las empresas. Este es un punto claro y coincidente con los presidentes de las distintas cámaras. Este es un punto que se va a dar, por un lado, porque la política energética en sí adquiere más energéticos a través de la energía eólica, de la energía solar, fotovoltaica, de la planta regasificadora, lo cual va a contribuir efectivamente a una disminución del costo energético. Pero a su vez estamos desarrollando, el año pasado emitimos 2 decretos hacia una política energética industrial que permita que las empresas sean autogeneradoras y cogeneradoras a precios que puedan interactuar con UTE en la compra de energía cuando le falta energía en esa autogeneración y la venta de energía cuando le sobra energía en esa generación. Estamos profundizando ese camino y vamos a profundizarlo aún más para que, en definitiva, el costo energético industrial baje por el modelo integrado que marcábamos, por el modelo integrado que se está desarrollando en el mundo. Relevamiento de residuos para generación de energía en las cadenas productivas agroindustriales acompaña fuertemente la política de lograr reducir el costo de las industrias a través del uso de los residuos. La planta regasificadora, una inversión de varios cientos de millones de dólares que se está en estos momentos resolviendo con la presentación de ofertas de los 4 consorcios. Los parques eólicos, 1.200 megavatios. Imaginen ustedes que Uruguay tiene instalado, un consumo de 1.750 en el pico, 1.200 megavatios de energía eólica compradas a un precio muy razonable. UTE ha logrado en ese sentido un precio excelente mediante el mecanismo de otorgar la posibilidad de venta a UTE de energía eólica durante 20 años y hacer competir por el precio, asegurando un contrato de largo plazo. La central de ciclo combinado, que ya está en construcción, que es una inversión de más de 500 millones de dólares.
la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica que permite, y el otro día inaugurábamos en Paysandú, el centro de manejo para toda la zona norte. La planta Capurro de la fase de biodiesel 2 y la planta Paysandú de bioetanol 2, que tiene la posibilidad de generar combustible complementario para la mezcla hasta el 10% con las naftas, con los diésel, pero que además mueve todo el agro en función de tener la posibilidad de procesamiento de muchas toneladas de productos, los proyectos de biomasa, las obras de pequeñas centrales hidroeléctricas, la electrificación rural que avanza a 1000 kilómetros anualmente y que permite que los uruguayos lleguen al 100% de conexión, la línea San Carlos-Melo, Candiota, la interconexión Uruguay-Brasil para traer seguridad a nuestras posibilidades, el plan solar, la energía solar fotovoltaica, que estamos emitiendo un decreto que en los próximos días tendremos para la compra de una cantidad importante de energía solar fotovoltaica que cambió sustancialmente en los últimos años sus precios y ahora es un elemento que se puede agregar a las industrias, al agro y a todos los sectores en general, porque es un elemento bastante simple desde el punto de vista de construcción. La intensificación de la eficiencia energética, dado los costos de la energía, y la exploración de gas y petróleo con un volumen que hasta el momento no se había desarrollado en la historia del país y que alcanza a 1.400 millones de dólares y que va a traer, en el caso de ser positivo el resultado, obviamente una nueva riqueza. En el caso de todas maneras positivo y negativo, está trayendo, y ya lo está haciendo de hecho, una nueva industria con los servicios de apoyo a que hay que darle a toda esta nueva exploración un elemento de crecimiento del trabajo de los uruguayos. Y el otro gran aspecto, porque si decía que el nuevo modelo de producción tiene que ver con, sí, las cadenas de valor, pero con los eslabones integrales, entonces el otro elemento son el avance en las tecnologías de la información, el esquema. Y acá tenemos el otro plan estratégico, nuestro plan estratégico industrial, nuestro plan estratégico energético, el plan estratégico referido a la digitalización del país y a la implementación en forma de transformación fundamental de toda la infraestructura y el desarrollo de habilidades nacionales para aprovechar lo que es una de las tecnologías de punta, como son todas las referidas a las telecomunicaciones. Con sus 4 bases, las industrias de aplicaciones y contenido, la inclusión social, la democratización, la optimización del espectro radioeléctrico y la actualización de la normativa, y basada fuertemente en el liderazgo de nuestras empresas públicas, en la inversión también privada y en el tema de la fibra óptica, que llega con un objetivo muy fuerte de 75% de los hogares pasados en los próximos ya 2 años y con un objetivo muy fuerte también de actualización en la línea de 4G, y lo vamos a poner en la siguiente diapositiva. Fibra óptica directa al hogar, banda ancha móvil de 4ª generación, anillo de la fibra óptica regional, un tema fundamental para lograr a su vez bajar los costos y aumentar nuestras capacidades de internet, despliegue de televisión digital, telefonía rural migrada a la 3ª generación, 450 centros educativos como parte, que decía, de políticas sociales y necesaria aspecto de promover este cambio de modelo de producción, y más de 150.000 usuarios cumpliendo nuestros objetivos sociales en el programa Universal Hogares. En definitiva, hemos tratado de dar un panorama, y acá lo que les prometía, empecé, resumen, desarrollo y conclusión. Estamos después de 10 años de crecimiento continuado, el país no se reconoce a sí mismo, el país tiene un optimismo y un desafío muy diferente a aquellos años grises de que arrancamos 2003, 2004 y de ahí en adelante. El país se enfrenta, eso sí, a un nuevo desafío que solo la complementariedad de las políticas económicas, industriales y sociales puede resolver. Y en definitiva, es el nuevo modelo de producción que integra el desarrollo industrial
fuertemente logrado en los últimos años debido al crecimiento de nuestra economía, nuestro mercado interno, debido a la ley de promoción de inversiones, lo integra con un modelo más completo que las industrias incorporan las nuevas formas de energía, las telecomunicaciones en formas intensivas y logramos en este país cadenas productivas adelantadas, con buen valor agregado, como venimos teniendo en muchos de los ámbitos, y con el fuerte impulso de las empresas nacionales como motor de esta transformación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Le pido unos minutos más, porque tenemos algunas consultas. No tenemos mucho tiempo, eso sí, justamente para trasladarle las preguntas, porque acá estamos recibiendo algunas más. Una de las consultas: ante la apreciación cambiaria, medidas sugeridas, bajar el costo de la infraestructura, y la pregunta es el futuro del ferrocarril a mediano plazo. Bueno, es buena la pregunta. Bajar el costo de las infraestructuras. Este es un punto, dado lo que los tiempos, como decía, se fueron apretando, traté de resumir mucho de los temas. Las tres infraestructuras que nos referimos cuando decimos de bajar el costo tienen que ser las referidas al transporte, sea carreteras, puertos, ferrocarril, infraestructura de energía e infraestructura de comunicaciones. Estas últimas dos ya no son casi infraestructuras, son parte componente, como explicaba, de la propia dinámica industrial. En el tema de infraestructura, como ustedes saben, estamos desarrollando fuertemente el área de puertos, la Administración Nacional de Puertos. Acá tenemos algunos compañeros de dirección, a través del puerto de Aguas Profundas, a través de propias obras en el puerto de Montevideo, a través de las extensiones que se están realizando del mismo. El tema ferrocarril para nosotros es un tema fundamental, el presidente lo puso desde el primer momento y hemos avanzado un poco más lentamente y mucho más lentamente de lo que nos hubiera gustado. Y digo fundamental porque ha habido un cambio de estructura de producción a nivel de agro y a nivel de industria significativa en el transporte de grandes volúmenes, en el caso del agro. Imagínense ustedes que pasamos de una poca producción agrícola en granos a varios millones de toneladas de granos a transportar. El caso también de las industrias cementeras, las que estamos por inaugurar con ANCAP, por ejemplo, tiene mucho que ver con temas de gran volumen. El caso también de otra serie de industrias que se trasladarán en algunos casos en la minería. No me refiero en este caso a Aratirí, que tiene su proyecto, en otros casos que sí conocemos y nos han presentado también mediante el ferrocarril. Así que este es un tema fundamental en donde se viene trabajando, pero la lentitud ha sido un poco retardadora de un cambio que no es sencillo. Está claro que las líneas de ferrocarril, a los puntos a los cuales deben llegar, son puntos de alta concentración de volumen porque son los puertos. Los puntos de donde parten son puntos generalmente mucho más distribuidos, y de ahí que los cálculos económicos de los sistemas multimodales sean tan importantes. Pero creo que en este momento, con el cambio de directorio que se hizo en su momento, no me refiero a los directorios anteriores, sino al nuevo empuje que se le está dando por parte del presidente y por parte de los ministerios, vamos a poder avanzar. Otra de las preguntas que nos hicieron llegar: el precio que paga UTE no es bueno para desarrollar la producción de energía por biomasa. ¿Eso es conocido? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cuándo? Son las preguntas que se hace. Bueno, hay dos aspectos ahí. Los precios que paga UTE los ha trabajado UTE y los ha trabajado también en conjunto con nuestro ministerio a través de la Dirección de Energía. Y en ese sentido hay
un estudio que siempre comenzamos haciendo, que es el modelo de demanda y oferta de energía, que determina en diversos escenarios cuáles son los precios razonables para UTE al fin de no encarecer su propio costo energético. Eso por un lado. Entonces uno determina, de acuerdo al mix, la probabilidad de lluvia, la incorporación de energía eólica y demás, cuál es el precio razonable. Por otro lado, se hacen las consultas data room, estudios propios para ver si esos precios son suficientemente incentivos para la producción de biomasa. La respuesta, en primer lugar, lo han sido porque hemos incorporado biomasa en mucha cantidad. Lo que ocurre es que hay dos elementos, que es una industria que muchos empresarios han comenzado, y la UTE mismo y nosotros mismos, desde un desconocimiento al conocimiento que hoy tenemos, de una industria que parece más sencilla de lo que es, en definitiva, porque hay muchas variables operativas que influyen, que la humedad, que el transporte, que las formas, que demás. Y en segundo lugar, porque también hemos ido corrigiendo nuestras paramétricas para facilitar el tema. Pero la industria de la biomasa se ha desarrollado. Ahora, si hablamos de la biomasa como residuo o como complemento de una producción industrial, esto ha sido lo más fuerte que hemos tenido. Si hablamos de una fase de biomasa donde hacemos forestación energética para tener biomasa, para generar energía, bueno, ahí es otro punto que la pregunta capaz que vaya en ese sentido, como negocio en sí mismo, en donde los precios es un tema que cambian y es un estudio entre los precios que se pueden ofrecer y la mano de obra que puede generar. Por el momento estamos explotando al máximo la biomasa y la cantidad ya asciende a más de 200 megavatios, la biomasa que surge de los propios procesos agrícolas e industriales. Pasamos a otra pregunta. ¿Cómo se puede vencer el prejuicio contra las empresas públicas a fin de que sean posibles emprendimientos conjuntos de innovación? Bueno, en primer lugar, lógicamente la población, cada persona puede tener distintas opiniones, pero no hay un prejuicio en Uruguay. La imagen de empresa pública anda en cualquiera de ellas la mínima en 73% de aprobación nacional al 82% de aprobación nacional. O sea que en general la población no lo tiene. Sí lo tiene, lógicamente, cuando vamos a cada aspecto específico, hay cuando uno habla quejas o mejoras que hacer en aspectos específicos, pero no es la visión nacional en ese sentido. Yo creo que la pregunta es muy correcta porque dio en el clavo. Básicamente la innovación en el país hoy está siendo sustentada fuertemente en un mayor porcentaje por la Universidad de la República, en otro porcentaje por la Agencia de la Innovación y en un gran porcentaje por las empresas públicas que han comprendido, y más que han comprendido las empresas, sus directores han venido con una nueva dinámica y así han transmitido a todos los funcionarios de las empresas de que las empresas son empresas y públicas, en dos sentidos. Deben rendir a la población cuentas por lo que realizan, pero son a su vez empresas que deben ser eficientes en su campo de trabajo y que deben ser impulsoras del desarrollo nacional y, para no decirle palabras, deben estar transformando la realidad que decía, porque este peligro de quedarnos en los $16.000 per cápita, aprovechando las ventajas naturales y aprovechando la geografía, solo se cambia mediante el desarrollo, la transformación de nuestro sistema productivo. Y ahí las empresas públicas han demostrado lo fuerte en que han sido. A puntos específicos hay que acordar y negociar, porque son empresas. Y eso básicamente hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que la apertura es muy grande y de hecho muchas cosas que no se podían cambiar en años anteriores hemos cambiado en este periodo fuertemente. Y le voy a hacer la última, quedan algunas preguntas por el camino. Esto es respecto a una expectativa que hay desde el sector empresarial, industrial, en cuanto al relacionamiento que mantiene nuestro país con Argentina. ¿En qué medida puede llegar a afectar de aquí para adelante justamente el desarrollo industrial? Bueno, la pregunta de relacionamiento, la verdad que es muy buena. La pregunta de relacionamiento es muy buena en varios aspectos. El relacionamiento, y ahora voy a la respuesta, al final la vamos a responder, no se preocupe. El relacionamiento público-privado ha sido el más intenso que ha habido quizás
en los últimos años. Yo creo que los consejos sectoriales han tenido muy buenos trabajos, algunos han tenido muy buenos resultados, otros han tenido resultados que todavía hay que implementar, pero tenemos un ámbito de trabajo que debe crecer hacia una verdadera concertación para el desarrollo productivo, y no quiero repetir palabras de ningún sector social, sino básicamente la necesidad de crecer en la forma, porque no hay política industrial y productiva, sino es una política concertada entre los distintos sectores, porque es un sistema con muchos problemas y con muchas oportunidades. Quiere decir que relacionamiento es una buena palabra. Tenemos que crecer y vamos a crecer, yo creo, en los puntos de acuerdo, como las compras nacionales, en los puntos de acuerdo. Nosotros en este momento estamos en el gabinete productivo presentando cómo está cada uno de los sectores, y para eso hemos trabajado relacionados con los sectores privados, que nos han presentado sus problemas y sus propuestas. Nuestra próxima sesión de gabinete productivo está dirigida al estudio de cómo están los sectores y qué vamos a poder hacer en cada uno de los sectores, no porque tengamos hoy un problema grande, sino porque yo mostré la tendencia, cómo se viene dando y cómo tenemos que desarrollar hacia el futuro. Ese relacionamiento es clave. El otro relacionamiento fundamental es el de la inserción internacional, la apertura de mercados. Nosotros, en ese sentido, estamos impulsando fuertemente el relacionamiento con Brasil como parte de un paradigma de integración del cual firmamos un acuerdo inicial que tiene que ver con facilidad de comercio, facilidad en las fronteras aduaneras, reglas fitosanitarias y así sucesivamente. Y ahora en este momento se está conviniendo trabajar con el sector privado y el sector público en conjunto sobre 15 cadenas industriales para ser específico en los problemas que tienen cada una, porque podemos hablar en general de qué pasa con las aduanas y cómo unificamos, pero cuando vamos a homologar un producto veterinario todos sabemos que en Brasil demora 3 años y que eso para nosotros, para una empresa pequeña, en definitiva es la muerte, porque no tiene la capacidad para poder homologar el producto y mantenerse 3 años sin poder exportar. Quiere decir que vamos a ir directamente a trabajar en 15 cadenas distintas. Lo vamos a hacer a nivel de relacionamiento estados-privados, y en el aspecto de Brasil, que hoy es la 5ª potencia del mundo, y con la voluntad política que tiene Brasil, y con la necesidad también de mostrar un paradigma de integración importante para el resto de América Latina, es un punto de trabajo importante. En el relacionamiento con Argentina, yo creo que, bueno, la política que se ha seguido después de las trabas argentinas, no para Uruguay, sino para el resto del mundo, de tratar de ir levantando sector por sector, ha tenido un resultado positivo en general, pero variado en particular, con industrias que no han podido exportar y con industrias que exportaron casi el doble, en ese sentido, en un total que ha ido disminuyendo. Creo que ahí el mayor problema lo tenemos con la propia Argentina a esta altura, y con sus problemas de múltiples cambios y tipo de cambios, que aparte de que hace de que ya las trabas empiecen a ser un elemento que no digo que no sean importantes, pero que frente al tema del dólar y la economía en Argentina pasa a ser un tema aún más complicado. Creemos que hemos tenido en nuestras áreas muy buen relacionamiento, pero hay problemas que nos trascienden como vecinos, sino que son problemas propios de la Argentina, país que ha crecido fuertemente, que ha desarrollado muchas de las cosas muy interesantemente, pero que en su relación con el resto de los países del Mercosur le vemos un problema. Nosotros somos muy integracionistas y esa integración para nosotros es fundamental, porque en el largo plazo lo que estamos viendo es que los países, si no desarrollan más ciencia y tecnología, no van a tener oportunidades en sus cadenas productivas, y ese desarrollo es un desarrollo regional más que nacional. Y por eso creemos que las políticas de corto plazo que a veces aplica conspiran contra una política integracionista de largo plazo. Pero la relación es buena. El tema es que la propia situación argentina dificulta lo que es, en definitiva, el comercio entre los países, no solo con nosotros. Sigue siendo un país fundamental, porque al igual que ocurre en el resto del mundo, los países cercanos son los receptores de los mayores valores agregados de las industrias nacionales. Eso pasa en casi todo el mundo, por eso la importancia
con Brasil, por eso la importancia de levantar más ese vínculo con Argentina a pesar de las dificultades. Ministro, muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso al ingeniero Roberto Kramerman.